Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Bajayot, Hakadi Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Vamos a iniciar esta parte de la administración, la entrega del Shabbat, sea de gran verajó bendición. Nos ponemos de pie para hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadi Baruj Hu. Aleluya, Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohei nuestro, el universo, toda Rabá Abacadosh, por este yo más cada la semana. Te agradecemos, Abacadosh, de estar en este lugar y nos permites exaltar, bendecir tu bendito nombre. Abacadosh, te pedimos tu dirección, tu guía en esta tarde, Abacadosh. Guíanos en esta parte, Abacadosh, en esta tarde. También háblanos, Abacadosh. Ayúdanos a escuchar tu voz, Abacadosh, por tu raja y misericordia. Y sea tu roja Kodesh, Abba, guiándonos en todo tiempo, en todo momento. Sea tu roja Kodesh hablando a través de mis labios. Que no sean mis propias palabras, pensamientos. Te lo pido a ti en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, Ajim, Ajayot. Vamos a iniciar esta administración para el cabo del Abacadosh. Toda Rabá alaba. Pues nos vamos a ir, mis amados, a Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 9. Aleluya. Baruch Hashem. Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 9. Aleluya. Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 9. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Baruch Hashem. Y dice la palabra en Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 9. Y Yahweh Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Baruch Hashem, toda Rabá alaba Kadosh. Bien, entonces ya nos encontramos en esta parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Baruch Hashem. Es una misma que Hakadosh Baruj Hu le dio a Adán, ¿no? Pues que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero después todos los frutos de los árboles eran comestibles, aún el libro de la vida, Baruch Hashem, o el árbol de la vida, porque también estaba ahí el árbol de la vida. El hecho de que el Edén estuviera al oriente implica que este tiempo pasado representa la eternidad futura, un estado perfecto que desea nuestro Gadol Elohim para cada uno de sus hijos. A lo largo de la descripción del Edén, vemos similitudes con la tierra que recibiremos en la eternidad. En medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Baruch Hashem. Bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba codificado, mis amados. Antes que Adán comiera, pues era externo, Baruch Hashem. Él podía ver, pero todo era externo, todo estaba en shalom, tranquilo. Pero cuando Adán come, entonces ahora se internaliza en el cuerpo del hombre. Y de ahí adelante está en el interno del hombre, Baruch Hashem. Por eso el hombre ahora es como es. Aleluya. Es, por ejemplo, la escritura dice, no fornicación, adulterio. Es una misvá, por si acaso. ¿Ve? Es como decir, no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre va a inclinarse justamente, mayormente es a ello. A pesar que sabe de que eso es prohibido. Baruch Hashem. Pero no todo el mundo lo sabe porque no todo el mundo tiene una Biblia o no todos tampoco van no a estudiar la Biblia. Baruch Hashem. Por lo tanto, hay desconocimiento, pero históricamente se sabe de que no la fornicación, no el adulterio. Nos vamos a Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15.
Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Elohim tomó al hombre, cual él había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén de Elicia, para cultivarlo y cuidarlo. Cuando dice cultivarlo y cuidarlo, podemos pensar de que tenía que labrar la tierra, todo, pero ahí era un trabajo muy diferente. Según los sabios de Israel, ¿no?, nos dicen que ahí era, pues, estudiar la Torah, Baruch Hashem. Ese era el trabajo principal. Cómo presentar las ofrendas, cómo presentar la oración a Hakadosh Baruj Hu, ese era el trabajo principalmente. Por eso vemos a Caín y Jebel, ¿no?, cómo presentaban sus ofrendas. Claro, Jebel presentó perfectamente, Baruch Hashem, mientras Jebel no. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Jebel? Aleluya, Baruch Hashem. Sí están atentos, ¿no? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces ahora vuelvo a preguntar. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu no aceptó la ofrenda de Caín? Amén. ¿No? Pero es un tema muy profundo, evidentemente. Vamos a desglosar un poquitito, Baruch Hashem, poquitito nomás, porque va a ir quedando por ahí. Aleluya. A ver, cuando Hakadosh Baruj Hu maldijo la tierra, ¿maldijo después de Caín o antes de Caín? Por lo tanto, entonces el producto de la tierra era producto de una tierra maldita. Por lo tanto, entonces, no aceptaba Hakadosh Baruj Hu ese producto. Baruch Hashem. Ahora sí lo entendemos. Aleluya. Baruch Hashem. Ese es el tema, mis amados. Ahí está la información, ¿no? Pero es un proceso para entenderlo. ¿Ve? Y la mañana explicaba, ¿no? ¿Sí entendieron que la tierra fue maldita? Amén. Entonces, si la tierra es maldita, estaba en maldición, pues Caín lo sabía, Jebel lo sabía, pero Caín, a él no le interesó, agarró los frutos de la tierra y presentó su ofrenda. Por eso Hakadosh Baruj Hu no lo aceptó. Es decir, en la Brit Hadasha, Mashiach dice, ¿no? Si tú vas a presentar tu ofrenda, pero estás enemistado con tu hermano, vaya, deja tu ofrenda y vaya, reconciliate primero y presenta tu ofrenda. O sea, sin reconciliarse, cuando presenta su ofrenda, también es como anatema. Baruch Hashem. Por eso está muy claro. Y por lo tanto, entonces, la ofrenda de Caín era como anatema. ¿Sí ahora lo entendemos? ¿Sí? Aleluya. Baruch Hashem. En este pasuk encontramos dos palabras claves, cultivar y atender. Estas traducen de abad y shamar, respectivamente, cuyos significados son trabajar, arar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, entre otros, y cercar alrededor, como con espinos, guardar generalmente, proteger, cuidar, considerar, centinela, custodiar, entre conservar otros, respectivamente. Por lo que podemos deducir que el propósito inicial era que el hombre cuidara este huerto y que a su vez esto fuera un acto de adoración al Eterno. Al nivel de Remes, podemos entender que somos responsables de cuidar y proteger las bendiciones que Yahweh nos da para usarlas como adoración y servicio a Él. Baruch Hashem. Entonces, cuando presentamos nuestras ofrendas, las diferentes ofrendas que presentamos, va a depender de cómo lo estamos presentando. ¿Es en adoración, en obediencia, ¿no? ¿O me siento obligado a hacerlo? Si me siento obligado a hacerlo, entonces no es de bendición. Pero si yo lo presento totalmente en obediencia, en humildad, sí es de bendición. Entonces sí, estoy adorándolo a Él con lo que estoy presentando. Es decir, si yo le canto a Hakadosh Baruj Hu, bueno, pues yo quiero cantar como yo quiero, ¿no? Pues eso no le va a convenir, no le va a gustar a Hakadosh Baruj Hu, ¿ve? Pero si yo lo exalto, aunque sea con voz de gallo, ¿no?
imagínense, pero lo hago de corazón, lo hago, ¿no? Con humildad, entonces sí o sí va a aceptar, porque lo estoy haciendo de corazón. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Bereshit Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Bereshit Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra, mis amados, amadas, Yahweh Elohim dio al hombre esta orden. Puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje, el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Es una misbah, un mandamiento, también una orden. No comerás, si comes, morirás. Baruch Hashem. Ahí está, mis amados. La misbah, la ordenanza de Hakadosh Baruj Hu para con Adán. También para estos tiempos, las tradiciones, costumbres del mundo, ¿qué significan para nosotros? A ver, pregunto. Idolatría. Las costumbres y tradiciones del mundo es como el árbol de la vida, que te llama la atención, que está ahí siempre. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Baruch Hashem. Entonces ahí está, siempre te va a llamar la atención en diferentes formas. Baruch Hashem. Y por eso dice, Mashiach dice, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, porque él no participa de lo que hace el mundo. Él no participaba de lo que hacía, por ejemplo, los fariseos. Por eso le decía a los fariseos, hipócritas. Baruch Hashem. Tenían la Torah, aparentemente adoraban a Elohim, pero no era una adoración verdadera. Por eso le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No? Está escrito, mis amados, aquí en Mahayot. Aleluya. Bien. La Torah cuenta ahora la historia de los primeros seres humanos. Adán fue creado del polvo de la tierra. Elohim insufló en su nariz un alma de vida. Elohim creó un hermoso jardín al este del Edén para que el hombre viviera allí. Y le dijo a Adán que lo trabajara y lo cuidara. En medio del jardín, Elohim plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Elohim le permitió a Adán comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento, advirtiéndole que comer de él resultará en muerte. Baruch Hashem. Y sí, pues, Adán debe haberse sorprendido. Comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, si bien es cierto, se vio desnudo, pero estaba vivo, ¿no? Claro. Pero ya había adentrado su desnudez, ya había adentrado el divorcio, porque Elohim, él ya se apartó de la presencia, de la bendición de Elohim, ya no lo tenía, por eso estaba desnudo. Baruch Hashem. ¿Qué hizo Hakadosh Baruj Hu? Tenía que sacrificar dos animales para vestirlos, Adán y Java, y después expulsarlos. Porque si no expulsaba, ¿qué dice Elohim? Dice, no, ahora el hombre es como nosotros, conocedor del bien y del mal. Y puso entonces en el camino al árbol de la vida dos querubines con su espada que flameaban, ¿no?, impidiendo la de entrada. ¿Qué hubiera pasado si Adán, después de haber comido el árbol conocimiento del bien y del mal, hubiera adentrado y comía también del árbol de la vida?
¿Cómo hubiera sido, no? Todo un descontrol. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces no, Elohim es orden. Por eso dice en Corintios, hágase en orden y decentemente. Baruch Hashem. Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 23. Si lo tiene, me dicen amén. Romanos capítulo 6, verso 23, dice la palabra. Por lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito, que Yahweh en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Les explicaba, ¿no? Adán, después de comer el árbol conocimiento del bien y del mal, estaba vivo, pero había muerto espiritualmente. Baruch Hashem, ya no espiritualmente ya no podía conectarse con Elohim, porque espiritualmente estaba muerto. Por lo tanto, entonces, ahora, analicemos. Caín y Jebel, si bien estaban vivos, ¿tenía el Ruach o no? ¿O estaban muertos espiritualmente? Para poder ser más preciso y no piensen mucho, ¿no? Aleluya, pues es tan sencillo, ¿no? Claro, Caín y Jebel estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque había adentrado el pecado. Por eso dice, ¿no? Por lo que uno gana del pecado es muerte. Muerte espiritual al principio, después la muerte física. Baruch Hashem. Ahora, ¿cuándo conoce la muerte Adán? Ejaba. Pregunto. En el asesinato de Jebel, ahí conoce verdaderamente la muerte. ¿Cómo se sentiría Adán y Java en ese momento al ver, no? ¿Ve? ¿Cómo se sentiría tan afligido, angustiado, pues haber participado de comer el árbol de conocimiento del bien y del mal, que le era prohibido? Ahora recién estaba viendo realmente la magnitud del problema, la muerte física. Baruch Hashem. O sea que lo que había declarado Hakai Baruj Hu, ahora sí se está cumpliendo. ¿Qué les parece cuando dice Mashiach? ¿No? Cuando el Talmidí dice, maestro, déjame despedirme de mi familia. Otro dice, maestro, deja que entierre a mi padre o a mi familia. Y yo después te sigo. ¿Qué dice él? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Baruch Hashem. ¿Cómo lo entendemos? Son espirituales, claro, pero hay dos tipos. Uno que está muerto físicamente y los que le acompañaban eran muertos espirituales. Baruch Hashem. Ahí está, mis amados. Baruch Hashem. ¿Y quién debe de tener prioridad? Elohim. Porque le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Baruch Hashem. Ahí está. Entonces dejemos lo que es de los muertos a los muertos. Aleluya. Lo que es de Elohim es de Elohim. Las Escrituras nos muestran que el mandamiento, la restricción, estaba en comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no había prohibición alguna en comer el árbol de la vida. Aquí vemos un mandato que debe recordar al hombre su condición de criatura y el beneficio que trae para la desobediencia a su creador, el desastre que trae la desobediencia. La desobediencia es un desastre. Baruch Hashem. Acuérdense ustedes del rey Shaul. La desobediencia es lo que le costó
a ser destronado del reino de Israel, y una muerte muy horrenda, evidentemente, y todos sus hijos. Baruch Hashem. Vayikra, Levíticos, capítulo 11, verso 43 al 45. Vayikra, Levítico capítulo 11, verso 43 al 45. Se lo tiene, me dicen amén. Vayikra, Levítico, capítulo 11, verso 43 al 45. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas, porque yo soy Yahweh Elohim. Por lo tanto, dedíquense y sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Y no se profanen con ninguna especie de criatura de enjambre que se mueve sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim para ser su Elohim. Por lo tanto, ustedes serán Kadoshim, porque yo soy Kadosh. La advertencia es muy clara. Bueno, acá nos advierte sobre qué, sobre animales o criaturas que se arrastran, Baruch Hashem, y también que son inmundos, o criaturas de enjambre que se mueven sobre la tierra, Baruch Hashem. ¿Cómo podemos entender, aparte de que nos dice aquí literalmente sobre estas criaturas y sobre estos enjambres, cómo podríamos entenderlo espiritualmente? Pregunto. Aleluya. Espiritualmente, mis amados Ajim Hayot, se refiere pues a los Shadim, demonios, Baruch Hashem, que es como enjambres que se arrastran, ¿ve? Para atacar. Ahora, ¿por qué ataca o por qué puede atacar al hombre? Porque el hombre le abrió las puertas. Si el hombre no le abre las puertas, no pasa nada. Por eso aquí advierte, ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. Baruch Hashem. Significa que si no nos dejamos embaucar o engañar, o no tomamos con alevosía las cosas que nosotros son prohibidos, ¿no? A ver, en otros países asiáticos, por ejemplo, fríen la cucaracha, fríen las hormigas y comen como si fuera ahora que comen acá la salchipapa en las esquinas. Y se van, Baruch Hashem, ¿sí? Para ellos eso es normal, no nos sorprendamos. Antes en el proceso del COVID, por ejemplo en China, no comían serpientes, etcétera, etcétera, todos esos animales. Para nosotros que no tenemos esa costumbre puede, no, pero quién sabe que aquí en el Perú también existen lugares donde comen, Baruch Hashem, pero nos dice no se contaminen con ello, ¿ve? Pero aparte de eso, a ver, Hasatán y sus obreros también trabajan de la misma forma, pues te lo presentan aparentemente cosas buenas, pero que te puede traer un desastre, Baruch Hashem. Por eso dice en Corintios, Hasatán se viste como un ángel de luz e engañará aún a los escogidos. Así que tengamos mucho cuidado con Hasatán, porque acuérdate, era más astuto que todos los animales. Dice la Escritura, mis amados Ajim Hayot. Aleluya. Pecar es quebrantar la Torah, según 1 Juan 3:4.
Quebrantar la Torah trae muerte. Es interesante señalar que el primer pacto estuvo relacionado con la comida. El hombre perdió su estado de perfección por comer lo que se le había prohibido. Aún los preceptos sobre lo que se debe comer son misbod de Kedushá, según Levíticos capítulo 11. El cumplimiento de los mandamientos eleva al hombre a las esferas espirituales, pero el quebrantamiento de los mandamientos lo reduce al hombre al polvo del cual fue tomado. Son dos posiciones, dos caminos, uno a la vida y otro a la muerte. La bendición o la maldición. Mashiach que dijo, hay camino, o el camino al Mashiach es angosto y el camino al mundo es espacioso y ancho. Baruch Hashem. Elohim le muestra a los animales a Adán para que los conozca y les asigne un nombre a cada uno de ellos. Sin embargo, Adán no encontró ningún animal que fuera como él. Él se sintió solo. Elohim hizo caer a Adán en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y creó a la mujer, Java. Adán reconoció que Java era hueso de sus huesos, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ambos vivieron en el jardín sin vergüenza de no estar vestidos. Dice la escritura, caminaban, estaban desnudos desde la vista de Jacob y Baruj, pero no se avergonzaban, porque no había todavía maldad dentro de su corazón. Cuando entra la maldad a su corazón, cuando comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ahora sí ya se les abrió los ojos, digamos, ¿no? Y entonces estaban desnudos. Pero ojos al mundo, no a ojos para el Shamaín, Baruch Hashem. Entonces el mundo sí es muy sabio, por si acaso. Claro que sí, Baruch Hashem. Por eso tenemos grandes profesionales. ¿Eh? Pero en la Torah, no. La Torah es espiritual. La Torah es para el Shamaín. La palabra para ayuda es eser, que significa ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorro, socorrer. Lo que nos muestra que el rol de la mujer no es suplantar al hombre, hacer la función del hombre. Cada uno tiene su papel. No es una idea machista determinar cuáles son las funciones de la mujer, puesto que tienen un diseño diferente. Hoy en día se lucha por la igualdad de género, pero esto es una idea contraria a la del Eterno. No se habla de que el hombre sea superior a la mujer, solo que son diferentes tanto físico, emocional y funcionalmente. Pero son personas de iguales condiciones, de iguales derechos. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Aleluya. Lo tenemos. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Se lo tiene, me dicen amén. Dice la palabra, mis amados, Ajem Bajayot. Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos a él una compañía apropiada para que lo ayude. Baruch Hashem. Bien, ¿qué viene a ser la mujer para el hombre? Claramente dice, no, ayuda. Baruch Hashem es para ayudar a gobernar el mundo. Para eso fue creado Adán y Java. Génesis capítulo 2, versos 19 al 20.
Génesis capítulo 2, verso 19 al 20. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 2, verso 19 al 20. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el Shamayim cielo. Él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo, Shamayim, y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallado una compañera apropiada para ayudarlo. Baruch Hashem. El tema es ahora, ¿cómo sabían poner los nombres Adán a los animales, los peces, las aves, todo? A ver. Él podía leer el pensamiento de Elohim, Baruch Hashem, porque estaba lleno de Ruach. Entonces, por lo tanto, podía percibir el pensamiento y poner los nombres. Baruch Hashem. Uno de los primeros trabajos que tuvo el hombre fue nombrar a los animales. Estos nombres reflejarían su naturaleza y esencia, puesto que según la Torah los nombres expresan además su destino. También en el hombre, los nombres en el hombre tienen que ver mucho. Hay mucha influencia en los nombres en el hombre. Devarim de Deuteronomio, capítulo 27, verso 21. Devarim de Deuteronomio, capítulo 27, verso 21. Aleluya. Dice la palabra, una maldición sobre cualquiera que tenga relaciones sexuales con cualquier tipo de animal. Todo el pueblo dirá, amén. Baruch Hashem. En este capítulo hay varias maldiciones, mis amados Ajim Hayot. Eso es lo que yo explicaba de antes, ¿no? Que todas esas maldiciones fueron clavados en la estaca de ejecución. Vemos también que el hombre no encuentra en los animales su pareja, por lo que se puede apreciar que el hombre no es compatible sexualmente con ningún animal. El bestialismo es una afrenta ante el Eterno, como lo expresa la Torá. Baruch Hashem, por eso hizo una pareja para el hombre, la mujer. Bereshit Génesis capítulo 2, versos 21 y 22. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 21, capítulo 2, verso 21-22. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 21 al 22. Aleluya. Lo tenemos. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 21 y 22. Entonces Yahweh Elohim trajo un trance, un sueño sobre Adán, y él durmió. Él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. De la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona, mujer, y él la trajo a la persona, hombre. Baruch Hashem. Ahí está entonces. ¿Qué hizo Elohim? Hizo dormir al hombre, Baruch Hashem, y le sacó la parte lateral del hombre. Acá dice costilla, pero es la parte lateral del hombre. Y después de formar a la mujer, le presenta al hombre. ¿Qué dijo el hombre a Adán? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Aleluya. Pues, ¿cómo catalogan ustedes? A ver, a su pareja. Hueso de sus huesos, carne de su carne, o su enemigo, o su rival.
¿Ah? ¿Ah? A ver, en el relato de la creación, se nos dice que Yahweh crea al hombre, pero el detalle curioso es que crea en el mismo ser, al varón y la hembra. En este pasaje vemos como Elohim hace una separación. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice Elohim? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dice? Pues hizo Elohim varón y hembra. Baruch Hashem, varón e hembra. Pero se había hecho varón y hembra, ¿qué necesidad había que durmiera Adán para sacar la mujer? ¿Mm? Es una contradicción, ¿no? ¿Era qué? Ah, Ejat. Claro, cuando se junta la mujer y el hombre, Ejat. Es uno solo. Baruch Hashem. Claro, varón y hembra, un solo ser. O sea, dos cabezas con un solo cuerpo. Cabeza de hombre, cabeza de mujer. Baruch Hashem. Por eso, femenino y masculino, varón e hembra. Baruch Hashem. Y evidentemente el mandamiento es te vas a multiplicar, ¿no? Pero si está en un solo cuerpo, ¿cómo se multiplican? ¿Mm? No hay forma, ¿no es cierto? Entonces Elohim sabe perfectamente que no hay forma, pues lo hace dormir a Adán y le saca entonces ahora la parte femenina y le presenta después. Ahora sí ya son una pareja. Cuando dice, justamente dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, está recibiendo como hijat otra vez. Se está complementándose entonces el hombre y la mujer otra vez. Bereshit Génesis capítulo 2, verso 24. Bereshit Génesis capítulo 2, verso 24. Aleluya. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y permanecerá con su esposa, Isha. Ellos serán una sola carne. Ahí está, Ejat, Baruch Hashem. Ya no son dos, sino son uno. Baruch Hashem, dos en uno, o dos por uno. ¿Qué dicen ustedes? Ah, dos en uno. Pues aquí está la base para el matrimonio entre hombre y mujer. La idea es que sean una hijat, unidad indisoluble, como fueron diseñados. Aquí no existe justamente el divorcio, mis amados. Baruch Hashem es indisoluble. Devarim Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Devarim Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Lo tenemos. Devarim Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Aleluya. Dice la palabra en Devarim Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. No añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh Elohim que yo les mando. Baruch Hashem. Toda su creación de Elohim es perfecto. Por lo tanto, el hombre no puede convertirse en mujer, ni la mujer puede convertirse en hombre. Va contra el mandamiento del hombre. Baruch Hashem. Tampoco el hombre puede castrarse. No. Va contra el mandamiento del hombre. Baruch Hashem. Por eso dice claramente, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada,
sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. Baruch Hashem. El varón es varón y la mujer es mujer. Baruch Hashem. No existe homosexuales ni lesbianas. Eso está fuera de los mandamientos. Es abominación para Elohim. Baruch Hashem. Era algo normal que el hombre, ser humano, hablara con los animales. En este texto vemos que no fue una sorpresa para la mujer que la serpiente le hablara. La sutileza de la tentación comienza cuando se cuestiona la autoridad, la expresión interrogativa. ¿De veras? Sublima la segunda intención, es decir, que se nota un profundo deseo de exponer otra verdad, paralela o contraria a lo establecido anteriormente. A nivel de remes, entendemos que cuando uno cuestiona la Torá, está referente a una tentación. Cuando establecemos o asumimos una posición paralela o contraria a lo que se ha escrito, aunque nos parezca mejor o más atractivo, y decimos frases como, no son tan malos, después de todo, o eso no me condena. Estamos asumiendo o estableciendo otra verdad. No es una verdad establecida por Elohim. La Torah fue dada para obedecerla, no para cuestionarla. Otro detalle importante es la respuesta dada por la mujer. Acá vemos un peligro, que en este caso abrió la puerta al pecado. Es el hecho de agregarle al mandamiento palabras que no han sido dadas. Yahweh nos recalca una y otra vez el hecho de no agregarle ni quitarle a la palabra. Baruch Hashem. Va una pregunta. La Torah dice, ¿habla de la circuncisión prepucio de la carne o no? Que sí, dice, circuncisión prepucio de la carne. Está establecido claramente. Baruch Hashem. Pero si el hombre dice ahora que en el Mashiach la circuncisión ya no, ¿qué tal? Está yendo contra la Torah, está cayendo en rebeldía, entonces está cayendo, ¿no?, en lo que nos dice Devarim, Deuteronomio 4:2. No agregarás los mandamientos que yo te doy. Baruch Hashem. Así que no se puede agregar ni siquiera con el pensamiento. ¿Ven? Hay muchas personas que dicen, no, pues, posiblemente por su traducción, ¿no? Acá dice una cosa y acá dice otra cosa, son contrarios, no puede ser así. Pero nunca, a pesar de las traducciones, no hay contrario por si acaso. Baruch Hashem, no. Siempre hay una coincidencia, dependiendo de cómo lo interpretas. Ese es el tema, mis amados. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 1 al 3. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 1 al 3. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 1 al 3, dice la palabra. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim? ¿No comerás de ningún árbol en el paraíso? Mira, es una pregunta, ¿no? Pero una pregunta tan intencional. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso. Pero acerca del fruto del árbol, en el medio del paraíso, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Baruch Hashem. ¿Cuál es la palabra agregada? No tocarás. Baruch Hashem, ahí está. Por eso es que el hombre es tan sabio, quiere agregar palabras a la Torah. No se puede agregarle, ni siquiera con el pensamiento. La mujer le dijo a la serpiente que el Eterno le había dicho que no lo comiera ni lo tocara, cuando el mandato solo era la prohibición de comerlo. A nivel de remes, podemos entender que cuando añadimos a la Torah de Yahweh, y así lo enseñamos,
abrimos la puerta para que entre el pecado. Baruch Hashem. Y así entró entonces el pecado, ¿no? O sea, Java abrió la puerta. Baruch Hashem cuando dijo, no tocarán. Pero Elohim no dijo, no tocarán, dijo, no comerás. Si comes, morirás. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5. Aleluya. Y dice la palabra. La serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Eso sí es verdad, Baruch Hashem. Ahí no le engañó. Sus ojos se abrieron a la maldad, Baruch Hashem. Pues, pero vino la ceguera espiritual. En este pasuk vemos que la tentación comienza por un cuestionamiento de la Torá de Yahweh. El hombre y la mujer tenían el mandamiento de no comer el fruto, y si lo hacían había consecuencias nefastas para ellos. Ahora la pregunta es, mis amados, el mandamiento de Elohim, no comerás, ¿está surgiendo para Adán solo o para ambos? ¿Adán solo escuchó o ambos escucharon? Ambos escucharon. ¿Seguro? ¿En qué momento escucharon ambos? Amén. Entonces, por lo tanto, ya no había necesidad de decirle, oye Eva, no hagas esto, ¿no? Porque ya había escuchado también el mandamiento de Elohim, Baruch Hashem. Lo mismo pasa en la vida de toda persona. Yahweh nos ha dado su Torah. Hay bendiciones para el que la obedece y consecuencias negativas para quien la desobedece. El mensaje de Barín 28 por la serpiente es que no habría consecuencias. Ustedes no van a morir. La idea era poner en duda la consecuencia y una vez lograda se pondría en duda también el mandamiento. Por eso Elohim entonces establece las maldiciones en Devarim 28 como también el 27. Maldito será, dice, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, mis amados Ajim Hayot, igual en este tiempo nos va hablando la Torah también a nosotros, porque su palabra no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque su palabra es eterna, Baruch Hashem. Ahora podemos preguntar, ¿por qué es eterna? Porque él mismo declaró, yo soy el Aleph, el Tap, el principio y el fin, Baruch Hashem. Ahí está la declaración y está escrita. Así que nadie puede alterarlo, su palabra es inalterable. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 6. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 6. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo, y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y se comió. También dio un poco a su esposo con ella. Ellos comieron. Baruch Hashem. Así que ahí está, la desobediencia. Ahora, pudo haber comido el fruto la mujer, pero pudo haberse resistido el varón, Baruch Hashem, pero no resistió porque amaba a Java, pues. Sí o sí tenía que obedecerle. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah?
Aunque le lleva al infierno, tiene que obedecerle. ¿Ah? La serpiente empleó otra artimaña muy conocida por aquellos que tratan de racionalizar la Torá, para restarle validez. Ellos sostienen que los que transmiten y interpretan la Torá de Elohim actúan motivados por un deseo egoísta de consolidar su propio poder. Complementando el tema, Elohim no prohibió este árbol debido a que le importaran las vidas de ustedes, sino porque Él está consciente de que al comer de Él, ustedes alcanzarán una sabiduría mayor y se volverán omniscientes, como Él. Entonces podrán independizarse de Elohim, como se ha podido apreciar. El elemento seductor que usa la serpiente es la promesa de ser como Elohim, y que había un sentimiento egoísta en Elohim que los priva de privilegios a los que ellos tenían derecho. Así también sucede hoy. El enemigo nos engaña diciendo que Yahweh no quiere que nos divertamos o que disfrutemos de la vida. Pero si conocemos bien la Torá, sabremos que es todo lo contrario. La mujer esta vez miró el árbol de una manera diferente a la que pudiera haberlo visto antes. Esta nueva manera de verlo era con ojos codiciosos, es decir, lo miró y lo deseó. Es ahí entonces que la serpiente pues interviene. Baruch Hashem. O sea, el hombre siempre da la cabida, abre puertas. Baruch Hashem. Y ahí está la codicia. La primera palabra de idolatría, la codicia. Baruch Hashem. O también la avaricia, porque van caminando juntos. Aleluya. Vamos a Coelet, Eclesiastés 1:16. ¿Qué nos dice Coelet? Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 16. Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 16. Aleluya. Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 16. Está entre proverbios, para que no busquen mucho. Lo tenemos, dice la palabra, en Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 16. Yo me dije en mi corazón, mira, he adquirido mucha sabiduría, más que nadie que haya reinado en Jerusalén antes que yo. Sí, yo he aplicado mi corazón en conocer sabiduría y conocimiento. Baruch Hashem. ¿Ese conocimiento será de Elohim o será terrenal? ¿Qué dice en la versión de ustedes? Aleluya. Mira, cada versión siempre trae una información muy interesante, Baruch Hashem. Pero ahí está, mis amados Ajim Ahaya. ¿Ve? Es terrenal, pues. Así es terrenal. ¿Ve? Por eso tenemos que aprender a discernir. Es terrenal, es del Shamaín, ¿no? Pero si no tenemos ese discernimiento, vamos a pensar que todo es del Shamaín. No, no, no. Baruch Hashem. Al ver algunas palabras claves de este verso, nos ofrecerán un conocimiento profundo. La palabra mirar indica mirar con aprobación. Se reflexiona sobre lo que se ve con aprobación, percibir con el corazón. Proverbios, capítulo 1, aleluya.
verso 20 al 33, Baruch Hashem. Toda Rabá la Bacadosh. Aleluya. Proverbios, capítulo 1, verso 20 al 33. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra: la sabiduría clama al aire libre y habla audazmente en las plazas públicas. Ella clama en las esquinas de las calles y descubre a las puertas de príncipes, a las puertas de la ciudad, audazmente dice: siempre en cuando como el simple se agarra a la justicia, ellos no serán avergonzados. Pero los necios, siendo amantes de la altivez, habiéndose hecho inicuos, han odiado el conocimiento, siendo sujetos a la reprensión. Arrepiéntanse cuando yo reprendo. Yo derramaré mi ruaj a ustedes y haré mis palabras conocidas a ustedes. Porque rehusaron cuando yo llamé. Nadie prestó atención cuando extendí mi mano. En cambio rechazaron mi consejo y no aceptaron mi reprensión. Yo en cambio me reiré de su destrucción y me burlaré cuando la ruina caiga sobre ustedes. Sí, cuando el terror los sobrecoja como una tormenta, el desastre se acerca como torbellino, cuando la aflicción y los problemas los asalten. Entonces ellos clamarán a mí y yo no responderé. Hombres perversos me buscarán, pero no me encontrarán. Porque odiaron la sabiduría y no escogieron la palabra de Yahweh. Rehusaron mi consejo y despreciaron mi reprensión. Así que comerán el fruto de su propio camino y se hartarán de sus propias iniquidades. Porque el vagar extraviado de los incautos los matará y la cómoda indolencia de los necios los destruirá. Pero aquellos que me prestan atención habitarán seguros, sin aflicción, por temor a la desgracia. Baruch Hashem. El verso es muy conciso y claro, mis amados Ajayot. Nos habla sobre el bien y el mal, la inclinación del hombre del bien y del mal. Baruch Hashem. Todo eso depende de nosotros. ¿Ve? Pero cuando dentro del mal, con el árbol del conocimiento del bien y del mal que ingirió Adán y Java. Y como se encontraban desnudos, cogieron unas hojas de higuera y se hicieron un taparrabos. Baruch Hashem. Y eso es el mundo. En su sabiduría, conocimiento, creen que caminan vestidos, pero están para Jacob y Baruj Hu con sus taparrabos de higuera. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la Torah no, mis amados. La Torah nos viste, porque la Torah viene de Shamaín. Proverbios, capítulo 2, del 1 al 15, por favor. Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 15. Aleluya. Y dice la palabra, en Proverbios capítulo 2, verso 1 al 15. Hijo mío, si recibes mi palabra y guardas mis mandamientos dentro de ti, poniendo atención a la sabiduría, inclinando tu corazón hacia el entendimiento y las aplicaras a la instrucción de tu hijo. Sí, si clamas para sabiduría y levantas tu voz para discernimiento, si lo buscas como la plata y lo rebuscas como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor a Yahweh y encontrarás conocimiento de Elohim. Porque Yahweh da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora salvación para los que caminan en rectitud. Él protegerá su camino para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a Él. Entonces entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino. Pues la sabiduría entrará en tu corazón, el discernimiento será agradable a tu alma, el buen consejo
te protegerá, el entendimiento Kadosh te guardará. Ellos te salvarán del camino de la maldad, de aquellos que hablan engañosamente, que dejan la senda de la honestidad para caminar en la senda de la oscuridad, que se deleitan en hacer el mal y tienen alegría en ser testarudamente perversos, cuyas sendas son torcidas y cuyos caminos son perversos. Baruch Hashem. Nos quedamos, mis amados, con la advertencia que hace Hakad y Baruj Hu. Hijo mío, si recibe mi palabra, guarda mi mandamiento de ti, poniendo atención a la sabiduría, inclinando tu corazón hacia el entendimiento, y le aplicarás a la instrucción de tu hijo. Baruch Hashem. La Torah es enseñanza, la Torah es instrucción. Y decía, no solamente enseñar instrucción, sino es la constitución divina del pueblo de Israel como nación. Baruch Hashem. Colosenses, capítulo 1, verso 9. Colosenses, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tenemos? Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra: por lo tanto, desde el día que nos enteramos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo a Yahweh que los llene del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento que el Ruach otorga. Baruch Hashem, eso es, mis amados. Oración, ayuno, para que venga el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de Yahweh sobre nosotros. Baruch Hashem, eso es la forma de relacionarnos, conectarnos con Él. Jacob Santiago, capítulo 3, verso 15 al 17. Jacob Santiago, capítulo 3, verso 15 al 17. Aleluya, Baruch Hashem, lo tenemos. Y dice la palabra en Jacob Santiago capítulo 3, versos 15 al 17. Yo me dije en mi corazón, mira, ya has adquirido mucha sabiduría, más que nadie que haya reinado en Jerusalén antes que yo. Si yo he aplicado mi corazón en conocer sabiduría y conocimiento, eso, mis amados, aplicar, Baruch Hashem, en nuestro corazón. Nos vamos a Bereshit Génesis capítulo 3, verso 7. Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso 7. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 7. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra: entonces los ojos de ambos fueron abiertos. Ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hoja de higuera para hacerse taparrabos. Como se vio anteriormente, la misión principal del hombre era evitar que en el jardín entrara el mal. El hombre había fallado en su misión de cuidar, proteger el huerto. La palabra hebrea para conocer yadá significa discernir, conocer, doler, reconocer, etc. Lo que nos da la idea de que ellos reconocieron con dolor, es decir, por experiencia propia, las consecuencias de su transgresión. Baruch Hashem. Bien, sus ojos fueron abiertos. Ya explicaba, ¿no? ¿Abiertos a qué? Al mundo, a la desnudez. Aleluya. Baruch Hashem. Pues hicieron
cosieron hoja de higuera para hacerse taparrabos. Baruch Hashem. Entonces, cuando dice cosieron, agarraron varias hojas y pues cosieron, ¿no? Armaron y se cubrieron la parte desnudez. Aleluya. Ese es el hombre, mis amados Ajim Hayot. Esa es la sabiduría del hombre. Y la sabiduría del hombre es suficiente orar a Dios. Y ya eso es todo. No hay teshuvá, no hay arrepentimiento, hay que perdonar, no existen esas cosas. Solamente hay que creer en Dios, que Dios está en el cielo y somos sus hijos. Eso es todo. Es la sabiduría y el conocimiento del mundo. Baruch Hashem. Pero Elohim no dice eso. Baruch Hashem. ¿Por qué acciona o reacciona de esa forma el hombre? Porque justamente pues está llevando en su mente, su corazón, no las hojas de higuera. Baruch Hashem. Es algo superficial, externo. Pero Elohim no quiere algo externo, Elohim quiere algo interno. Baruch Hashem. La serpiente tenía razón, se habían vuelto personas ilustradas. Pero lo primero de lo que se dieron cuenta fue de que estaban desnudos. El hombre no necesita avergonzarse de su cuerpo mientras esté dedicado al servicio de Elohim. Pero si no, entonces siente vergüenza de su desnudez, ya que esta es la sensación de querer ocultar algo que no debe ser descubierto y lo está haciendo. La respuesta clásica ante una falta es tratar de mitigar las consecuencias. Es por eso que trataron de tapar o cubrir la vergüenza de su desnudez. No tomemos en poco la Torah, no tomemos en poco la enseñanza, los misbot, preceptos que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Baruch Hashem. Ya hemos visto en la historia de Israel la desobediencia o las consecuencias de la desobediencia. Aleluya. La consecuencia de la desobediencia es que Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo a Siria, a Ashur. La desobediencia del hombre es que lo llevaron cautivo a Babilonia, al reino del sur, casa de Yahudá. Baruch Hashem. Entonces, esa es la desobediencia del hombre. Y nuestra desobediencia también puede traer consecuencias. Baruch Hashem. Para eso está la advertencia, para no caer en desobediencia, ¿no? Sino, más bien, agarrarnos firmemente del talit de Elohim. Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Bereshit Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Ellos oyeron la voz de Yahweh, Elohim, caminando por el paraíso, a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del jardín. Baruch Hashem. Ahí está. Una información valiosa, mis amados Ajim Hayot. ¿A qué hora murió Yahshua HaMashiach en la estaca de ejecución? 3 de la tarde. Cuando dice aquí, en la brisa de la tarde, justamente a esa hora, es que también Adán comió el árbol del conocimiento del bien del mal y murió espiritualmente. Baruch Hashem, todo cuenta en la escritura. Baruch Hashem, y todos debemos ser minuciosos de cómo nos está narrando. Aleluya. El pecado produce vergüenza, como vimos anteriormente. Es por eso que al escuchar que Elohim se acercaba, se escondieron. A nivel de remes, entendemos que la vergüenza producida por el pecado nos hace huir de la presencia de Yahweh. ¿Quién no ha sido desobediente con papá y mamá? A ver. ¿Ah? Todos, de alguna otra forma. Si no cumplieron con la tarea, cuando ya papá, mamá regresa, ¿qué hacen? ¿No lo hice? ¿O buscan de justificarse? ¿Ah?
Si hay hermano, es que mi hermano no me dejó, que te por acá van a echar la culpa al hermano. Baruch Hashem. ¿Ah? O de repente eso que no, es que me dio dolor de barriga, por eso no pude hacerlo. Qué sé yo, ¿no? Pero ahí está la justificación. Baruch Hashem. Entonces, dice, oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso. Oyeron la voz de Yahweh. Ellos sabían perfectamente que Yahweh sabía todo. Baruch Hashem. Pero ahora ellos se esconden. ¿Por qué se escondieron? Porque ya tenían vergüenza. Porque ya tienen miedo. Baruch Hashem. Lo que no tenían antes ahora, tienen vergüenza y tienen miedo. Baruch Hashem. Cuando el hombre está con miedo, ¿qué ocurre en el hombre? Pregunto yo. ¿Qué les sucede a ustedes cuando están con miedo? Otra pregunta. Cuando están avergonzados, con vergüenza, ¿qué sienten? Baruch Hashem. ¿Ah? A ver, Baruch Hashem, ¿qué sienten? A ver. Mis amados, el miedo no es de Hakai Barujú, el miedo es de Hasatán, es del diablo, Baruch Hashem. La vergüenza no es de Elohim, la vergüenza es de Hasatán. Entonces él saca provecho de ambas cosas, Baruch Hashem, porque a través de ello tú le abres la puerta. Y entonces él comienza a reinar, Baruch Hashem. Y entonces él comienza a tener dominio sobre ti. Entonces ahora eso, ¿a qué va a hacer? Que el miedo se vuelva un patrón. No sé si ustedes habrán escuchado, mucha gente dice que tengo miedo al carro. Ok. Otro dice, no, yo tengo miedo al perro. Otro dice, yo tengo miedo al gato. Tener miedo al gato, imagínense, ¿no? Otro dice, yo tengo miedo a tal cosa. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ve? Pero ¿quién está ahí? El adversario trabajando. Y el hombre abriéndole puertas para que él tenga dominio sobre tu persona o sobre la persona. Bereshit Génesis, capítulo 43, verso 18. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 43, verso 18. Bereshit Génesis, capítulo 43, verso 18. Se lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra. Al ser llevados dentro de la casa de Joseph, los hombres se pusieron temerosos. Ellos dijeron, es a causa del dinero que fue devuelto la primera vez en nuestros sacos, que hemos sido traídos dentro, para que él pueda usarlo como excusa para atacarnos, tomarnos como esclavos, echar manos a nuestros asnos también. Baruch Hashem, ahí está uno de los ejemplos del miedo, del temor. Mira, están ya pensando qué es lo que pasó. Porque evidentemente que Joseph puso en el costal de cada uno de ellos el dinero que habían traído para comprar. ¿Ve? Y en el camino de regreso se encuentran que todo eso estaba en el canasto o el saco de productos que llevaban en cada uno de ellos. Y entonces ahora, mira, están haciendo equilibraciones, o sea, están pensando rápidamente. ¿Qué dice? Es a causa del dinero que fue devuelto la primera vez en nuestros sacos. Ya está comenzando a pensar, ahí está el temor. Ahora nos van a acusar, nos van a poner como, o nos van a esclavizar. Baruch Hashem. Ahí está el miedo. Pero, ¿era un miedo justificado o no? A ver. No, no justificado. Pero desde el punto de vista de ellos sí. Pero desde el punto de vista de la Torah no. Porque no sabían qué estaba pasando. Pero ¿cómo se adelanta las circunstancias del hombre?
¿No es el hombre que se adelanta siempre a circunstancias? Cuando te cuentan algo, ya, te fuiste a kilómetros de distancia. Baruch Hashem, ¿ah? El miedo entró en el mundo por causa del pecado. La porción de la Torá de hoy nos enseña que el miedo es en realidad el producto de un ruaj que nos miente. El temor es capaz de manipular nuestras emociones al punto de llevar a la persona a sentirse indefensa, sin capacidad de reacción alguna. Cuando una persona está invadida en el miedo, el temor, su mente no razona correctamente, entra en confusión, busca siempre lo más negativo y hasta se imagina cosas que no son reales. Así es que Hasatán usa este arma de las tinieblas contra la gente del mundo, pero especialmente le gusta usarla sobre los creyentes para intentar apartarlo de la emuná en el eterno. El miedo no confrontado produce más miedo, más temor por lo que viene en el futuro inmediato. Pero lo contrario del miedo es la confianza. El que confía en Yahweh no teme nunca lo que puede venir a su vida, pues sabe que el que tiene el control sobre su vida no es él mismo, sino Yahweh Sebaot, el que dijo una vez, no te dejaré ni te desampararé. Baruch Hashem. Así que ahí está muy claramente lo que nosotros debemos de hacer. Baruch Hashem. Cuando llegan los momentos, ¿no?, muy álgidos, momentos muy críticos, sabemos a dónde debemos dirigirnos. Tal vez en los primeros segundos, minutos, puede surgir una confusión, pero tú tienes que reaccionar rápidamente. Baruch Hashem. Salmos, capítulo 23, verso 4. Salmos, capítulo 23, verso 4. ¿Lo tenemos? Salmos, capítulo 23, verso 4. Y dice la palabra: aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me ha confortado. Aleluya. Ahí está Salmos, mis amados, aquí en Majayot. Tomemos salmos en todo tiempo, en todo momento, porque Elohim Yahweh siempre va a estar dándonos las respuestas. Si los hermanos de Joseph hubieran tenido confianza en él, no hubieran tenido temor al ser llevadas a su casa. Pero el problema es que no veían a su hermano frente a ellos, sino a un gobernador egipcio, Metrayemín, como pintas de ser malvado. El que tiene miedo del Eterno no le conoce, no confía en él. El amor es bueno con todos. El que confía en el Eterno será liberado de todo miedo. El temor del Eterno no es lo mismo que tener miedo al Eterno. El temor del Eterno siempre te lleva a guardar Torah, amarle, honrarle de todo corazón. El único remedio que hay contra el miedo, que viene a veces contra nuestra alma para invadirla, es tener la certeza de la presencia del Eterno en nuestras vidas. Y eso solo se consigue cuando andas en obediencia a sus mandamientos, cuando amas su Torah, laí, como lo hacían los salmistas, que escribió el famoso Salmos 119, el que sabe que el Eterno está con él, no teme, como está escrito. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me ha confortado. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Bereshit Génesis capítulo 3, verso 12 al 14. Aleluya. Bereshit Génesis capítulo 3, verso 12 al 14.
Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 12 al 14. Si lo tienen, me dicen amén. Bereshit, capítulo 3, verso 12 al 14. ¿Lo tenemos? El hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Yahweh Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto tú? Eres maldita, que tu ganado de cría y todas las bestias de la tierra te arrastrarás sobre tu pecho y panza. Comerás tierra por el tiempo que tú vivas. Baruch Hashem. Así que salió la maldición contra la serpiente. Imagínate o imagínense ustedes, si le preguntaba, oye, ¿qué has hecho? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de la serpiente? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Hubiera dicho, ¿para qué me escucharon o para qué me obedecieron, no? Pero no le dio oportunidad, sino lo maldijo. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque, pues, engañó, alteró la Torah. Cuando cometemos alguna falta o transgredimos la Torah de Yahweh y somos confrontados, la primera reacción que tenemos es la autojustificación, cuyo propósito es evadir nuestra responsabilidad o culpar a otros. Este caso es muestra de ello. Vemos que en primera instancia el hombre culpa a la mujer, pero lo más profundo culpa a Elohim por habérsela dado cuando dice, la mujer que pusiste a mi lado. Baruch Hashem. Eso es terrible, ¿no? Elohim es culpable por haberle dado a la mujer. Si no estaba la mujer ahí, no comía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Imagínense, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Elohim le dio como ayuda idónea. Baruch Hashem para que la ayude. Aleluya. Bien. Pero también surge, mis amados, aquí esta misma advertencia puede surgir en nuestra vida, aún en esta congregación, aún con nosotros mismos. Baruch Hashem. Para tratar de justificarnos podemos tomar algo o decir algo, aunque no lo es, como nadie lo sabe, nadie lo ve, dice, pues yo me justifico. Pero el de arriba sí lo sabe, no lo puedes engañar, porque no hay nada que esté oculto. Baruch Hashem. La mujer, por su parte, siguió el mismo ejemplo y en lugar de asumir su responsabilidad, culpa a la serpiente, que dicho sea de paso, había sido creada por el Eterno. O sea que también lo culpó a él. Pero Yahweh es justo y da a cada uno la retribución de sus obras, por lo que comienza a emitir juicio, primero con la serpiente. Aquí se habla en primer lugar de la enemistad entre la mujer y la serpiente. Pero si profundizamos a nivel de remes, encontramos aquí la primera promesa mesiánica, la promesa de que la simiente de la mujer, Yahshua, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, Ajá Satán, Baruch Hashem. Así que está surgiendo también la maldición, pero también está surgiendo ahí también la otra parte de la redención, ¿no?, de los descendientes de Adán. Aleluya. Por eso les explicaba, mis amados, a Hayot, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer está también en estos tiempos. Así que esfuércense, mis amados, a hacer la simiente de la mujer, no la simiente de la serpiente, como en el tiempo de los fariseos. Baruch Hashem, Mashiach le decía, tu padre mentiroso desde el principio y asesino. Con eso le está diciendo, ustedes son hijos de la simiente de la serpiente. Baruch Hashem es muy grande y terrible, ¿no? Aleluya. Así, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí esta porción de la Torah. El próximo Shabbat se continuará, aleluya, Baruch Hashem. Sea de gran verajot esta porción de la Torah que nos ha entregado el día de hoy, Hakadi Baruj Hu, pues también haber participado. Estamos quedándonos en Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 12 al 14,
y página 73. Baruch Hashem. Aleluya, página 73. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Hayot, pues es un día maravilloso, un día de gozo, de alegría, un día de compartir, un día de exaltar Hakad y Barujú, pues sigamos también los siguientes días igual forma, aunque ahora ya comenzamos el primer Rishon, el primer día, ¿no?, de la semana. Baruch Hashem, vamos a agradecer al Eterno Elohim por esta bendición que nos ha dado, de estar congregados en este día, por el privilegio que nos da de ser parte del pueblo de Israel, parte de los pactos y promesas dados a Abraham Avino. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemizvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre, eternamente. En el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach, ruégote en este día maravilloso, Abacadosh, que derrama tu verajó bendición sobre tu pueblo Israel, de lo de lejos, de lo de cerca, Abacadosh. Bendicimos también desde este lugar, Abacadosh, al remanente de Israel, Abacadosh, a la amada casa de Yahudá, Abacadosh, en lugar que se encuentran a Jerusalén, también Abacadosh. Y la ciudad de Jerusalén, Abacadosh, el lugar de tu trono, de ese lugar salió la Torah, las naciones, Abacadosh, y también prepáranos para retornar a Jerusalén, Abba, en presencia, Abacadosh, al comando de Yeshua HaMashiach, Abba. Pues te agradecemos por esta porción de la Torah, Abacadosh, y permitirnos exaltar, bendecir tu nombre. Gracias por este privilegio, Abba. Gracias en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos vamos a, mis amados Ajim Hayot, con la bendición al pueblo de Israel. Aleluya. Baruch Hashem. Amén. Levanten las manos, Bebakashá, amados Ajim Hayot. Yeshinja Elohim, que frayi beyi menashe. Yeshinja Elohim, que Sara, rica, Rachel, Belea. Yevarejeja, Baruch Hashem. Yeshinja Elohim Yahweh, que Efraín, Beyi, Menashe. Yeshinja, que Elohim Yahweh, que Sara, rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bishmireja Yael Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijunej Isaac Adonai Yahweh, Panabeleja Beashel Leja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, rica, Rachel, Belea. Y Yahweh te bendiga y te guarde. Y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Y Yahweh tenga de ti compasión. Y Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados Ajim Hayot, vamos a hacer una oración para despedirnos. Abacadosh. Salimos de este lugar, menos de la presencia de Elohim, porque está Él siempre, en todo tiempo, con nosotros. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemizvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Abacadosh, bendice este pueblo, Abacadosh. Bendice, Abacadosh, a cada uno de los Ajim Hayot, su obediencia, Abacadosh. Te agradecemos una vez más, Abacadosh, por tu bendición, tu verajot sobre tu pueblo Israel, Abacadosh. Y seas tú, Abacadosh, guardándolo, Abba, bajo tu talit, cubriéndolo con el abrigo de tu amor, Abacadosh, por tu raja y misericordia. Abacadosh, salimos de este lugar, más no de tu presencia, Abba. Lleva este pueblo, Abacadosh, de retorno a su hogar, Abacadosh, y shalom, seguridad, Abba. Llévalos en esas alas de águila, Abacadosh, guardándolos, Abacadosh, de todo accidente de tránsito, de hurto, de violencias, Abacadosh. Te lo pedimos en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, y todo se ha hecho conforme a tu voluntad, Abacadosh. Y bendice una vez más, Abacadosh,
toda obra, todo trabajo que ellos emprendan, sea negocio, el estudio, el abacados, el trabajo, Abba, bendícelos grandemente en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Hayot, Hakadu Baruj Hu, lo bendiga y los guarde. Aleluya. Baruch Hashem.